Buenos días, reciban de mi parte un cordial saludo. Mi nombre es Jessica de Hoy, estudiante del programa de Psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para darle continuidad a nuestra exposición grupal, en esta presentación voy a hablar sobre la reparación social a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, partiendo primero de la comprensión de qué son los derechos humanos y cuáles son los supuestos ideológicos que sustentan su construcción. Este tema es muy importante porque los derechos humanos buscan proteger la dignidad de las personas, especialmente en contextos donde han sufrido violencia, injusticia o vulneración de sus derechos. Comprender estos principios nos permitirá analizar cómo las sociedades y los estados deben responder frente a estas violaciones. Me ha correspondido la definición de los derechos humanos. Para comenzar, pues es importante entender que los derechos humanos pueden definirse como principios éticos y jurídicos universales que buscan garantizar la dignidad y el bienestar de todas las personas. Además, funcionan como límites al poder del Estado, es decir, que establecen que ninguna autoridad puede actuar de manera arbitraria o violar los derechos de los ciudadanos. También se consideran fundamentales ya que protegen aspectos esenciales como la vida, la libertad, la igualdad y la seguridad. Según Barreros, pues el reconocimiento de la dignidad humana es la base principal sobre la cual se construye todo el sistema de derechos humanos. Para continuar, hablaré sobre los supuestos ideológicos de los derechos humanos, pues estos no surgieron de manera espontánea, sino que se basan en varios supuestos ideológicos que orientan su comprensión y aplicación. Entre estos principales supuestos que identifica Barrero, pues encontramos pues todos los que vemos aquí en esta diapositiva y que a continuación vamos a dar a conocer uno a uno. Comenzamos con la dignidad humana como uno de los principios más importantes. Parte de la idea de que todas las personas tienen un valor propio simplemente por ser personas humanas, independientemente de su origen, cultura o condición social. Barrero pues señala que el reconocimiento de la dignidad es el punto de partida del sistema internacional de derechos humanos, ya que todos los demás derechos se derivan de este principio. En segundo tenemos el universalismo, que es otro supuesto importante. Establece que pues los derechos humanos pertenecen pues a todas las personas sin excepción, sin importar su nacionalidad, religión, cultura o ideología. Pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos parte de la idea de que existe una naturaleza humana común, lo que permite pues establecer los principios que sean válidos para toda la comunidad. En tercera casilla encontramos el supuesto individualismo liberal, que es otro que influyó en la formulación de los derechos humanos. Este enfoque coloca al individuo como el sujeto central de derechos, es decir, que cada persona es titular de derechos que debe de ser respetados y protegidos. Por ejemplo, los países occidentales pues enfatizaban más las libertades civiles y políticas, mientras que países socialistas defendían la inclusión de derechos económicos y sociales. Vamos a continuar con otros supuestos. Encontramos la limitación del poder del Estado. También es importante este principio, que pues después de los regímenes totalitarios que fueron en el siglo XX, se reconoció pues que el Estado podía convertirse en un violador de los derechos de las personas. Por esta razón se estableció que la soberanía de los Estados no es absoluta y que en la comunidad internacional puede pues establecer normas y estándares para proteger los derechos humanos. Continuamos con la igualdad formal. Pues el principio de la Declaración pues, Universal establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Pues este principio surgió como una respuesta directa pues a los regímenes totalitarios que promovían jerarquías raciales, políticas o religiosas, para lo cual pues Barrero señala pues que este concepto fue fundamental para reconstruir un orden moral internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en última instancia encontramos la integración de diferentes tipos de derechos. Esto pues significa que el sistema de derechos humanos incluyen derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Muchas. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Mayuri Campo Lozada. Soy estudiante de la Universidad Abierta y Distancia UNAD en el programa profesional Psicología. Para comprender este entramado es importante partir del concepto de derechos humanos. Según Barreto Tapias, 2015, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, elaborada por la Organización de las Naciones Unidas, surgió como un esfuerzo internacional destinado a establecer principios comunes para la protección de la dignidad y los derechos fundamentales. Me correspondió el punto 3, infracciones a los derechos humanos durante la dictadura militar chilena entre 1973 y 1990. Las violaciones a los derechos humanos en Chile se intensificaron después del golpe de Estado de 1973. Fue un acontecimiento que permitió la interacción de un régimen militar liderado por Augusto Pinochet. Durante este periodo se desarrollaron diversas prácticas representativas dirigidas principalmente contra quienes manifestaban oposición política. Entre las vulneraciones más graves se encuentran detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y persecuciones políticas. De acuerdo con Elizabeth Lira, en 1996, estas situaciones produjeron consecuencias profundas en las víctimas y en sus familias, generando experiencias de miedo, pérdidas significativas y afectaciones emocionales. Asimismo, la represión no solo afectó a las personas directamente involucradas, sino que también tuvo impactos a nivel social, creando un clima de temor colectivo y debilitando la confianza en las instituciones. En ese sentido, Barreto Tapia 2015 señala que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue creada con el propósito de prevenir abusos de poder y garantizar el respeto por los derechos fundamentales, como la vida, la libertad y la dignidad humana. El cuarto interrogante que le correspondió: estrategias de reparación social para las víctimas. Con el restablecimiento de la democracia en Chile surgió la necesidad de reconocer las violaciones cometidas y avanzar en procesos orientados a la reparación de las víctimas. En las principales acciones se destacan el reconocimiento oficial de los hechos, la creación de comisiones encargadas de investigar lo ocurrido y la implementación de medidas de reparación, tanto materiales como simbólicas, entre ellas la indemnización de programas de apoyo estatal dirigidos a las víctimas y principalmente a sus familias. Según Elizabeth Lira, 1996, destaca: dentro de los procesos resultó especialmente importante el acompañamiento psicológico y psicosocial, debido a que muchas personas presentaban secuelas emocionales derivadas de las violaciones políticas. Por esta razón, los profesionales de la psicología han cumplido un papel relevante al brindar un apoyo terapéutico y así facilitar los procesos de duelo y contribuir a la restauración de la memoria colectiva.
En conclusión, las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura chilena pues evidencian graves efectos que puede generar el abuso de poder político sobre la vida de las personas. Tal como lo afirma Barreto Tapia 2015, los derechos humanos constituyen un marco fundamental para proteger la dignidad humana y prevenir nuevas formas de violencia. De igual manera, Lira 1996, ella pues destaca la importancia de los procesos de representación social y del acompañamiento psicosocial para entender víctimas y fortalecer la reconstrucción de las sociedades afectadas por la violencia. Muchísimas gracias. Muy buenos días, yo soy el estudiante Jorge Gutiérrez González. Quiero hablarle hoy sobre la imaginación colectiva, sobre la reparación social en Chile. A continuación les voy a hablar sobre los temas imaginarios colectivos frente a la represión social. En Chile, este tema fue profundamente marcado por la dictadura de Augusto Pinochet entre el año 1973 y 1990. Fue un periodo donde hubo graves violaciones a los derechos humanos. Después de un periodo se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que busca reconocer a las víctimas, establecer la verdad oficial ocurrido, por eso el imaginario colectivo chileno, la reaparición social, no significado, no solo por eso las compensaciones económicas también implicaría la verdad, la justicia y la garantía de no reparación. Aquí también lo menciona la señora Elizabeth Helen, el cual Isabel Helen, quien planteó de manera la memoria no algo fijo, sino un espacio de disputa, es decir, distintos grupos sociales que recuerdan el pasado de manera diferente. También el señor Steven Stellen habla de la memoria en los conflictos, explicando que en Chile existían distintas narrativas sobre la dictadura, algunos que buscan justicia profunda, y otros que prefieren cerrar ese capítulo, cerrar esa página, como de pronto decirle, bueno, ya lo que pasó, pasó. Manuel Antonio Garretón, el señor Manuel Garretón Manchón, señaló que la democracia chilena había tenido que convivir con esas tensiones, que la reaparición también implicará la transformación y la estructura, o algo que se hizo evidente en el estallido en el año 2019. Quiero hablarle hoy sobre los impactos de los medios de represión social. En cuanto al papel de los medios de comunicación, esto incluye que directamente como la sociedad entiende los procesos de reparación, en los medios construyen un relato público, es decir, deciden que los hechos muestren cómo narra. Eso influye que la percepción entiende sobre las víctimas y los responsables. Jesús Martí Barbero explica cómo la comunicación no solo transmite la información, sino que construye el significado cultural y social. Por su parte, Ten Hound Bandit planteó el discurso mediático que está ligado al poder
por el lenguaje de legitimar o deslegitimar, por las demandas sociales, porque y Pierre Bourdieu habla sobre el poder simbólico de los medios, es decir, su capacidad de influir como persona, entiende la realidad. Además, con las redes sociales se amplían las voces y se generan los relatos alternativos, aunque también aumenta la polarización. Eso es lo que yo quería comentarles sobre el resumen que hice un momentico de los impactos de los medios de represión en la vida social. Muchas gracias. Cordial saludo, me presento, mi nombre es Laura Isabel Canovela y me corresponde el punto 7. Papel de los terapeutas y psicólogos en la reparación social en Chile. En Chile, durante la dictadura de Augusto Pinochet, se cometieron graves violencias a los derechos humanos, como torturas, persecuciones políticas, desapariciones y exilios. Según Elizabeth Lira, en el libro Reparación de Derechos Humanos y Salud Mental, estas situaciones generan un profundo daño psicológico y social en las víctimas, sus familiares y en toda la sociedad chilena. En este contexto, los psicólogos y terapeutas tuvieron un papel muy importante en el proceso de la reparación social. Primero, brindaron atención psicológica a las víctimas, ayudándolas a enfrentar las consecuencias del trauma, el miedo y el dolor causado por la violencia política. También contribuyeron a comprender el daño psicosocial, es decir, cómo la represión afectó no solo a las personas directamente involucradas, sino también a las familias y a las comunidades y la confianza social. Otro aspecto importante fue el acompañamiento terapéutico a las víctimas y a los familiares de desaparecidos o asesinados, ayudándoles a expresar su dolor, a reconstruir sus proyectos de vida. Y además, los profesionales de salud mental participaron en procesos de memoria y reparación, apoyando a las víctimas cuando daban testimonio sobre lo ocurrido y ayudando a reconocer públicamente el daño sufrido. Finalmente, su trabajo también contribuyó a la reconstrucción del tejido social, promoviendo valores como la dignidad humana, la justicia y el respeto por los derechos humanos. Punto 8. ¿Qué puede aprender Colombia de los programas y equipos de salud mental y derechos humanos que se implementaron durante y después de la dictadura en Chile? Las experiencias de Chile también ofrecen un aprendizaje importante para países como Colombia, que ha habido durante muchos años un conflicto armado interno. Uno de los principales aprendizajes es que la reparación de las víctimas no debe limitarse solamente a compensaciones económicas. Según Elizabeth Lira, es fundamental reconocer el daño psicológico y emocional que deja la violencia política. Por esta razón, las políticas de reparación deben incluir programas de atención en salud mental que ayuden a las personas a superar el trauma y las consecuencias emocionales del conflicto. Otro aspecto importante es el desarrollo de programas integrales para las víctimas, donde participen diferentes profesionales como los psicólogos, trabajadores sociales, médicos y defensores de los derechos humanos. Además, la experiencia chilena muestra cómo la importancia de preservar la memoria histórica, ya que reconoce lo ocurrido y permite dignificar a las víctimas y evitar que estas situaciones se repitan. Finalmente, estos procesos contribuyen a promover la reconciliación social, ayudando a reconstruir la confianza entre las personas y a fortalecer una cultura de respeto por los derechos humanos.